maneras. Claro, no, estuvo muy enriquecedor. Muchas... Y entonces ahorita pues sí, ya entramos a la sesión y ustedes dirán si tienen más tiempo y quieren volverse a poner conmigo, no hay problema. O no sé la hora, ¿qué hora es ahorita? Ni sé qué hora es. Ay, yo tampoco. Son las... Ah, estamos bien. No son las 11 todavía. No. Ok. Entonces tenemos aquí la quinta sesión que ustedes la tienen en la página 52, donde vamos a empezar, ¿verdad? Prisionero por Cristo. Y en este tema quisiera como ir conectando con la última clase que tuvimos, con la última sesión, la de hace 8 días, que hablábamos sobre el fruto de la resurrección. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan que decíamos eso? La resurrección básicamente, más que darnos, más que creer en ese evento, el fruto de eso es el tema de la esperanza. Y con la esperanza en automático se va el miedo. Claro que dijimos hace 8 días que hay un miedo humano, que el mismo Jesús lo tuvo en Getsemaní. O sea, Jesús tiene, él lo dice, ¿verdad? Según los evangelios, pues su tristeza, su sufrimiento, ya Lucas lo hace ver que es de tal manera que hasta suda sangre. Entonces, aunque, fíjense, vean esto, porque ya dijimos, el creer todo esto no simplemente es creerlo, sino también podemos pensar un poquito. Si los apóstoles estaban durmiendo cerca de él, porque hay 3 estadios en Getsemaní, están los de la puerta, que se habían quedado más o menos como resguardando la entrada a los apóstoles. Está otra parte intermedia, que es donde se quedan dormidos los 4 o los 3 que lleva Jesús, y está Jesús más al fondo. Entonces, ¿quién lo oyó en la oración? ¿Quién lo vio en el relato? ¿Quién escuchó sus palabras? Bueno, todo eso ya ven ustedes, pues, porque estaba Jesús básicamente solo, ¿verdad? Solo se los pongo ahí para que ustedes vean que no se puede ser fundamentalista en el relato. Eso. ¿Sí me captan lo que les estoy diciendo? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, partiendo de eso, pues decíamos que la resurrección tiene como fruto, pues un poco mitigar el miedo, no desaparecerlo, porque el miedo forma parte de nuestra humanidad y forma parte de un instinto, así somos. Y ese instinto nos ha permitido muchas veces salir de ciertas circunstancias dificultosas, o sea, esas reacciones que se tienen. Lo que nos saca la resurrección es de vivir con miedo. No sé si ven la diferencia. Aparte es el instinto y aparte es vivir en ese estado que paraliza, básicamente. Entonces aquí tenemos a Pablo, prisionero por Cristo. Y estábamos viendo su viaje, pues es que básicamente tiene que ir a Roma, ¿verdad? Igual estábamos viendo anteriormente cómo ya sus discípulos no quieren que él vaya a Roma, y aquí ven ustedes su viaje, va facilito de Jerusalén, Cesarea, pasa por todas sus comunidades que ha ido formando y llega a Roma. Ahí está el mapita, muy fácil, hoy no está tan enredado. Ya conocemos ese mapa de Europa, ya esas partes de las islas. Está bien, ¿verdad? Sí, me gusta. De regreso a Roma, ok. Entonces dice que en este conjunto literario los discursos de Pablo desempeñan un papel esencial. Va dirigido a los judíos en Jerusalén ante el Sanedrín. Volvemos a la misma escena, ¿verdad? Otra vez también ante el procurador romano. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús tuvo 2 juicios? Sí, sí. Uno fue ante el Sanedrín, ¿verdad? Que fue por jueves por la noche, por decir así, cosa que es totalmente irregular y no aceptada aún hoy. Hoy no se dan juicios por la noche,
Entonces, des en cuenta ustedes. Y luego está el procurador romano, que ya en el caso ya no es Poncio Pilatos, ahora es Félix, ¿verdad? Y Pablo apela con el César porque se acuerdan ustedes que es ciudadano romano, ¿verdad? Aunque está, bueno, está ya en Roma, ¿verdad? Por eso es que está en Roma, porque apeló al César ante el rey Agripa y las reacciones del auditorio. Aquí la pregunta sería, bueno, ¿y cómo es que está ante el Sanedrín y ante los judíos en Jerusalén y también ante el procurador romano en Jerusalén? Bueno, ¿está en Jerusalén o está en Roma? ¿Qué dicen ustedes? A ver, repite ante Dios y ante los hombres. Aquí viene un poco la explicación de esas preguntas. Ahí está, ¿verdad? Primero está ante los judíos en Jerusalén, para que ustedes vean. Entonces, en arameo, en la escalera de la prisión ante una multitud amenazante. Por eso el mapita pasó primero, salió de Jerusalén. O sea que en la historia lo que pasa es que en Jerusalén lo querían condenar, ¿verdad? Con el procurador. Y viendo él esa situación amenazante, pide ser juzgado por Roma directamente, no por el procurador. Entonces él está en Jerusalén. Aquí vamos primero a Jerusalén, ¿verdad? Y entonces él relata ahí su vocación y su conversión, pero lo interrumpen los gritos de la gente. Otra vez la muchedumbre. ¿Se dan cuenta ustedes? Porque al final de cuentas a Jesús de Nazaret fue la muchedumbre la que, o sea, por ejemplo, el juicio de la noche lo acusaron de blasfemo. Vaya, ahí estaba el juicio. Pero luego el romano no hay una acusación, no hay un delito que perseguir. Al menos eso dice Poncio Pilatos. Y los gritos de la gente que crucifiquen lo que crucifiquen. Entonces Pilato trata de sacar, porque era la Pascua, a Barrabás. Pero la gente no quiere a Barrabás, quiere a Jesús. Pues ha dicho, ¿verdad?, que han sido incitados. Vean ustedes, y se parece, por ejemplo, mucho a las situaciones que se viven actualmente, cuando uno ve que a veces empieza una manifestación pacífica, pero luego van entrando otros elementos y de repente eso se vuelve un zaperoco, hay una destrucción espantosa, porque hubo otras intenciones, y cómo es tan terrible pertenecer a la multitud. ¿Por qué? Porque la multitud no tiene criterio, no razona. ¿A dónde vas, Vicente? A dónde va la gente. Ahí te vas todos, ¿verdad? Y se acuerdan, los papás decían antes, ajá, entonces si la fulanita se va a un barranco, ahí te vas tú. ¿Se acuerdan? Algo así era. Enseñando a tener criterio, a no ser parte de la muchedumbre, que antes decían del montón, decían antes, ¿verdad? Bueno, entonces Jerusalén al día siguiente ante el Sanedrín, es la segunda parte. En arameo, hábilmente enreda a los fariseos contra los saduceos. Esos relatos están en los capítulos de Hechos de los Apóstoles, capítulos 22, capítulos 23, 24, y que estamos ya llegando al final de Hechos de los Apóstoles. Y entonces luego hay en Cesarea el discurso de Tértulo, el abogado acusador, que acusa a Pablo de alborotar y de profanar el templo. Es básicamente lo mismo, la misma acusación que le hacen a Jesús. ¿Se fijan? Fíjense que, por ejemplo, en el anterior, en el 2, que enreda a los fariseos contra los saduceos, ahí se ve pues que Pablo sale inocente, ahí en Jerusalén. Ahora en Cesarea, pues entonces lo acusan de profanar el templo. Luego empieza Pablo a dar una explicación, básicamente que resume su fe cristiana, ¿verdad? Y este discurso Pablo lo hace ante el gobernador Antonio Félix y su esposa. Y luego Pablo repite de nuevo la historia, y esto ya está casi en el capítulo 26, y hay un diálogo interesante al final del discurso ante el rey Agripa. Bueno, entonces, ¿qué temas vamos a encontrar aquí?
esto, ya lo que hemos hablado desde hace rato, la esperanza. Si la resurrección no nos da ese fruto, por más que hagamos lo que hagamos, no estamos donde tenemos que estar. Porque ese es el fruto de estar verdaderamente convencido. Y de lo que Pablo dice, si Jesús no ha resucitado, vana es nuestra fe. Igual hoy. Si nosotros no tenemos esa esperanza y si lo que nos mantiene es el miedo, la zozobra, la angustia, la desesperación, todos los sinónimos que eso haga, pues a saber dónde estará entonces esa resurrección que decimos que creemos. Ojo con eso, que eso es lo más importante. Luego, entonces, la misión que el Señor ha confiado en Pablo. Claramente su misión no es que lo maten, ¿verdad? Eso no. Pero fíjense que aquí por fuerza tenemos que ir a un versículo del Evangelio que dice, fíjense, pongan mucha atención. ¿A quién va dirigido esas palabras de Jesús? Oigan, el que quiera seguirme, el que quiera seguirme. Eso tiene que ver con el tema del sufrimiento, con el tema de la muerte, con el tema aquí de Pablo, prisionero por Cristo. El que quiera seguirme. O sea, los sufrimientos en torno al seguimiento. ¿Por qué? Porque el seguidor de Cristo no tiene un sí por aquí y un no por allá. Que tú sí seas sí y que tú no seas no. Quiere decir que el seguidor de Cristo es un personaje íntegro. No es solo honesto, porque honesto se puede ser y no necesariamente íntegro. Entonces, el seguidor es íntegro, pero por llevar a Cristo por delante, esa integridad va a afectar en distintos estados, en distintas creencias, en distintas doctrinas, en distintos poderes, en distintos intereses. Va a afectar. Entonces, aquí va a decir Jesús claramente que si esa es nuestra opción, claramente, y es lo que dice el Papa Francisco, vamos contracorriente, vamos, porque afectó antes y seguirá afectando el resto de la vida. Porque mire usted, en un trabajo, si usted tiene que denunciar una corrupción, usted sabe que se queda sin trabajo, automático. Entonces aquí viene, no, es que como yo tengo tantos hijos y yo tengo esto y cómo me voy a quedar, aquí viene toda la justificación. Ok, entonces está bien, pero entonces no es discípulo, porque Jesús dice claramente, no se puede servir a dos amos, no se puede. ¿No? Pero vean, el punto no es sufrir por sufrir o quedarme sin trabajo injustamente, no es ese. El tema es el seguimiento de Cristo. Es que no hay que sacar de contexto las palabras de Jesús. Jesús está hablando a sus apóstoles y les está diciendo, el que quiera seguirme, el que quiera. No es una imposición, es una decisión. Y si yo quiero es porque algo me atrae de ese seguimiento. Yo tengo que saber exactamente qué es lo que me atrae. Entonces, ese seguimiento va a traer consecuencias de sufrimiento y de dolor. Y en ese sentido hay que conectar las bienaventuranzas. No de llorar por llorar, no de llorar por llorar, no es bienaventurado el que llora por llorar, no, es por el seguimiento que tiene consecuencias que lo hace llorar, es por el seguimiento que tiene consecuencias que lo hacen más pobre, es por el seguimiento que tiene consecuencias, ¿sí me comprenden? Entonces es por el seguimiento, y Jesús va a decir eso, no es el discípulo más que el maestro. Si al maestro le pasó eso, así le va a pasar al discípulo. Entonces, estoy matizando el tema del sufrimiento. ¿Por qué estoy matizando ese tema? Porque fue lo que hablamos anteriormente, porque tiene que ver con el sentido de la esperanza de la resurrección y porque no se trata de sufrir por sufrir,
sino que el sufrimiento, como dijo Galen, forma parte de la vida, de la vida. Entonces, el sufrimiento, pero ahora viene que hay un sufrimiento plus que es por el seguimiento. ¿Te puedo hacer un comentario? Dime. Cuando vi la película de María Magdalena, ya estando en la cárcel San Juan Bautista, se acercan los apóstoles y le preguntan a Jesús, ¿por qué tú que puedes no lo liberas? Dice, es que él tuvo la opción y esa es la opción que él tomó. O sea, la elección de seguir a Cristo, él ya la había tomado, San Juan, y la estaba cumpliendo. Morir para hablar, para presentar al precursor. Él ya había acabado su tiempo y lo demás le tocaba a Dios. Me encantó entenderlo así. Muy bien. Entonces, ahí está, más o menos, ¿verdad? Entonces, no es sufrir por sufrir, ni es llorar por llorar, ni ser pobre porque se es pobre porque yo no quiero trabajar. No, no es así, es por el seguimiento. Eso, por favor, eso es una parte muy fundamental para entender la crucifixión de Jesús y para entender por qué que dijera yo, Pablo, prisionero de Cristo. Y es también muy importante e iluminador para el tema toma su cruz, porque eso es, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, toma su, pero oigan otra vez, el que quiera seguirme, no el que va a misa, el que reza rosarios, el que, no, eso que no es que esté mal, el que quiera seguirme, ¿sí me entienden? Ok, entonces aquí es donde va esa parte, ¿verdad? La misión que el Señor le ha confiado al apóstol, pues sí, es el llevar ese mensaje a los gentiles, a los paganos, pero ahí va a encontrar toda clase de problemas. De hecho, Pablo lo vimos en una sesión anterior que decía, a donde quiera que yo vaya, el Espíritu lo único que me enseña que va a pasar es sufrimiento, dolor, ok. Entonces, fíjense ustedes cómo es de difícil cuando la gente dice, ay no, es que ser cristiano, ya te volviste cristiano, ahora prepárate a sufrir. Ah, eso hay que matizarlo, eso hay que matizarlo. Eso no es así. O sea, si entró al cristianismo o si para no sufrir ya se arruinó. Y si entró solamente por a saber qué, tampoco. Es el que quiera seguirme, el que quiera seguirme. Eso quisiera que sí, que lo mastiquen bien, que lo dijeran y que me hagan comentarios, porque es parte fundamental de ese lenguaje que decimos que debemos cambiar. Bueno, entonces, en el capítulo 21, Pablo y su comitiva llegaron a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés del año 58. Visita a Santiago y a los presbíteros. Claro que ya no fue Santiago el apóstol, ¿verdad? Porque ya vimos en el capítulo 12 que ya murió, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, y a los presbíteros. Y Pablo narra las maravillas que por su ministerio, oigan esto, otra vez algo que hemos visto en todo este curso. Él narra las maravillas que por su ministerio, o sea, por su instrumento, por el permitirle a Dios actuar, Dios ha obrado entre los gentiles. Ven, ahí es donde la comprensión es lo que Dios hace si yo le permito. Por eso es a Él el poder, el honor y la gloria. A Él, ahí está. Él hace esas cosas, yo le permito, yo entiendo cómo actúa Él y lo dejo. Es el tema de María, he aquí la esclava del Señor. Eso lo van a encontrar en todos lados porque es la persona que comprende que simple y sencillamente Dios es Dios y yo puedo ser ni siquiera luz, porque el Evangelio dice, sean sal y luz. Bueno, yo será por lo menos lámpara, ¿verdad? O linterna, porque la luz atraviesa, la luz es Él, sigue siendo Él. Entonces es un poco la comprensión de eso, ¿verdad? De que es Dios que está actuando
entre los gentiles, que es Dios el que está llevando su mensaje. Por eso, porque el reino es de Dios, el reino no es nuestro. Entonces nosotros nos vamos a poner a su servicio, y para ponernos a su servicio, pues nuestro modelo es Jesús. Entonces vamos a seguir a Jesús, el que quiera seguirme. Ahí va, en esa línea. Entonces los hermanos le advierten a Pablo que se sospecha de él y le piden que cumpla la ley. Eso está en Jerusalén, y aquí pasamos de la página 52 a la página 53. Ahí visita Santiago y entonces seguimos ahí. Luego, en este mismo, Pablo es arrestado. Era lo que estábamos viendo. Estamos ya en la página 53. Y entonces dice que judíos venidos de Asia, o sea, eran judíos de la diáspora, ¿verdad? Vivían fuera de Palestina. Y entonces judíos venidos de la diáspora, venidos de Asia, ponen al pueblo contra Pablo. Se tomaron la molestia de... ¿Y estos eran unos judíos que venían siguiéndolo solamente para...? Fíjate tú hasta dónde llegan los temas, ¿verdad? Del fanatismo, porque ahí lo que vemos es eso, fanatismo. Aquí se ha dicho de ese fue el tema que tuvo Jesús como problema de su tiempo, ¿verdad? Aquellas enseñanzas tan herméticamente en las personas que la defienden con uñas y dientes, y no importa matar a una gente, aunque este sea Dios, ¿qué importa si no está de acuerdo con nosotros? Entonces, fíjate, la gente ha caminado desde Asia, el mismo recorrido que hizo Pablo, ahí venían ellos atrasito, para ponerlo en mal. ¿Sí? Ponen al pueblo contra Pablo. Y entonces ahí está el tribuno romano, Claudio Lisias, que arresta a Pablo. Y Pablo entonces pide hablar al pueblo y pronuncia el discurso en arameo. Dice qué cosa más interesante, Pablo, hablando latín, hablando griego, hablando hebreo y hablando arameo. Cuenta cómo fue su experiencia con el resucitado, su destino como seguidor. Fíjense que el seguidor automáticamente se vuelve testigo de Jesús. Fíjense que eso es muy importante. No se sigue por seguir, sino que se sigue porque se es testigo. ¿Qué quiere decir que se es testigo? Es decir, que se experimenta. Pablo experimentó al resucitado, lo experimentó en su vida humana. Y entonces él tiene ya una consecuencia al seguirlo, al entrar en ese desarrollo, porque el mensaje de Jesús fue el reino de Dios. O sea, ¿qué significa eso por si no lo hemos entendido? ¿Qué pasaría si en lugar de que gobernara Trump, Yamatei y todos los gobernantes se llamen como se llamen, reinara Dios? ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían los cambios? Ese era el tema de Jesús. ¿Qué pasaría si Dios reinara en lugar del César? Y hoy, ¿qué pasaría si en lugar de todos los gobernantes gobernara Dios? ¿Qué pasaría? ¿Qué cambios harían? ¿Qué habría? No habría ricos ni malos. No, yo no estoy de acuerdo en eso, porque ni en tiempo de Jesús vino es decir, él dijo que siempre iban a haber pobres y ricos, que para que los ricos se puedan ayudar a los que menos tienen. Yo me refería a los ricos malos, no a los ricos buenos. Y después de 2000 años ya había transformado la sociedad. Yo no hablo de aquel. Bueno, el tema del reino de Dios era, en el tiempo de Jesús era, ¿qué pasaría si en lugar del César reinara Dios? Eso es lo que decía Jesús en su momento. Y hoy, pues, poniéndolo en nuestro contexto, es, ¿qué pasaría si en lugar de tantos gobernantes, qué pasaría en Venezuela si en lugar de Maduro reinara Dios? o en Nicaragua, o en todos los lugares, porque eso no es solo de esos lugares.
en todas partes. ¿Qué pasaría realmente si reinara Dios? Bueno, ese era el discurso que llevaba Pablo. Y entonces, como era seguidor de Jesús, ese era su discurso, pero él presentaba a Jesús ya como Señor y Dios, donde él reinaba, ¿verdad? Y que estaba vivo. Y que esa era la experiencia más grande, que sí realmente estaba vivo. Y eso, él no temía en decir que primero había sido perseguidor, ¿verdad? Y entonces, por ese testimonio, porque ahí ya está, él es testigo. Él no da un discurso solo fuera de que dijera yo, desencarnado, sino que da un discurso que ahí viene. ¿Por qué está encarnado? Porque ahí está, lo mandan a azotar. Y entonces cuando ya mira Pablo que la cosa va a ir mal, ¿verdad? Apela al César. Y aquí es entonces va porque era ciudadano, ¿verdad? Entonces ahí va donde él va desde Jerusalén, que fue lo que vimos en el mapita. Pero todavía ahí, ya en el capítulo 22, 30, hasta el 23:11, lo tenemos a la mitad de la página. Al día siguiente, dice el tribuno, queriendo conocer las acusaciones que los judíos tenían contra Pablo, convocó al Sanedrín, hizo bajar a Pablo y lo puso entre ellos. La escena rápida y brillante hace conocer el temperamento y el carácter y el genio de Pablo. La afirmación central en el discurso del apóstol es: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, por esperar la resurrección de los muertos que se me juzga. O sea, fíjense ustedes que no es por cualquier otra cosa, es por esperar la resurrección. ¿Se dan cuenta ustedes eso? No es ni siquiera por anunciar a Jesús como Señor y Dios, sino por decir que Él está vivo, ¿verdad? Y esperar que Él va a estar vivo también. Vean entonces cómo el fruto de la resurrección es ausencia de miedo. ¿Sí se dan cuenta de eso? Esta convicción de fe, pues o sea, Pablo está convencido, es testigo de algo. No fue testigo de la tumba vacía, no fue testigo de milagros, exorcismos de Jesús, no fue testigo de nada. Fue testigo únicamente de dos cosas: de que Jesús lo mataron de la forma que lo mataron y que luego él lo experimentó vivo. Entonces, esa es una convicción, así es una convicción. Pero esa convicción produce un altercado violento entre los fariseos y saduceos, y Pablo resulta inocente. ¿Por qué? Porque acuérdense que los fariseos sí creían en la resurrección y los saduceos no. A la noche siguiente, el Señor se aparece en una manifestación reconfortante y le revela que irá a Roma. Ánimo pues, pues como has dado testimonio de mí en Jerusalén, así debes darlo a Roma. Entonces, fíjense que el tema aquí es eso. Este testimonio es el tema central. O sea, no se trata simple y sencillamente de apariciones, sino que se trata, este hombre está dando un testimonio en Jerusalén. Ok, así como Jesús dio su mensaje en la Galilea como judío, pero luego lo tenía que llevar a la metrópolis, o sea, al casco, a la parte central de Palestina, que era Jerusalén. Así ahora Pablo, solo que ahora es diferente, ¿verdad? Porque él da el testimonio en Jerusalén, pero lo tiene que llevar al imperio. ¿Sí se fijan? Y eso tendría que ver con nosotros también. Bueno, nosotros lo damos, pues, privadamente, pero luego tenemos que darlo. ¿Dónde? ¿Dónde lo tenemos que dar? Pues lo damos en la familia, lo damos con los amigos, lo damos en el trabajo. ¿Qué es lo que damos? Pues testimonio, somos testigos de algo. No somos seguidores de una doctrina, no somos seguidores de una idea, no somos seguidores de un pensamiento bonito, de una filosofía. Somos seguidores de una persona. Eso, hay que dar testimonio de eso. De eso se trata. Uy, ya se va a acabar otra vez, ya nos quedan solo 10 minutos, dice esto. Rápido.
Entonces dice que el tribuno convoca al Sanedrín. Había fariseos y saduceos. E hizo bajar a Pablo y lo puso ante ellos. La intervención de Pablo es genial. Al pronunciar su defensa se produce el altercado. Pablo resulta inocente y Jesús, ya lo que dijimos, que vaya a Roma. Entonces aquí entramos al capítulo 23, del 12 al 35, el complot de los judíos contra Pablo. Vemos que los judíos planean matar a Pablo. El sobrino del apóstol se entera. ¿Ustedes sabían que Pablo tenía un sobrino? Sí, ¿Quién era? pues yo no sé cómo se llamaba, pero él fue el que ayuda. El que quiere hablar con el tribuno. Okay. Los judíos maquinan un complot para matar a Pablo. El sobrino del apóstol lo sabe y se lo comunica. Pablo envía al joven a que informe al tribuno Claudio. Este se interesa, llama a 2 centuriones para que preparen para las 9 de la noche 200 soldados, 70 de caballería y 200 lanceros, con el fin de llevar a Pablo a Cesarea. Claudio Lisias envía una carta al procurador Félix informando del asunto. Félix recibe a Pablo, le pregunta el lugar de su origen y lo manda a custodiar en el pretorio de Herodes. Mire, también él va de Jesús de Pilatos. De Herodes a Pilatos. Y también, solo que ahora de Claudio. Se fijan, ahí está toda esa literatura. Pero se fijan que en el fondo, lo que está aquí en el fondo es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que Él lleve. Entonces, cómo todo se va organizando aquí sin saber, ¿verdad? Se va llevando estos personajes, se van utilizando y entonces ya se empieza el proceso ante el procurador Félix Antonio, procurador de Judea, codicioso, brutal, disoluto, gozaba del poder real con un alma de esclavo. ¿Sí? Qué triste. A veces pasa eso, ¿verdad? Con toda la gente que trabaja para personas. A mí no me gusta la palabra poderoso porque no me gusta, pero es gente que tiene, pues, ¿qué palabra se puede sustituir por poderoso? ¿Qué palabra? Que tiene, ¿qué? Influencias. Influencia. Sí. Entonces, pero que viven como esclavos, ¿verdad? Ya en Estados Unidos hay una frase que no se las puedo repetir porque no es religiosa, pero que presenta este tema, ¿verdad? Ante este hombre se presenta el sumo sacerdote, algunos ancianos y el abogado acusador, Tértulo. ¿Pero eso era por oficio o porque él no lo quería? No, porque es acusador, lo está acusando. ¿Cómo va a querer él un acusador? Yo siempre he pensado que en un juicio, y ya para eso nos llevaban mucho adelante los romanos, llevar un juicio con un testigo de cargo y con pensé que era el caso de, ¿cómo se llama? ¿Tertulio? Tértulo. Abogado. No, Tertuliano ya es más adelante. No, el nombre no me lo sabía yo. Ok, entonces después de la acusación formal se concede la palabra a Pablo y el apóstol rechaza toda acusación contra el orden público. Confiesa su fe en el Dios de sus padres, o sea, es el tema monoteísta, ¿verdad? Y subraya su creencia en la resurrección. Y Pablo incluye que digan estos, ¿qué delito encontraron en mí cuando comparecí ante el Sanedrín? Como no fuera solo la afirmación que pronuncié cuando estaba en medio de ellos, que soy juzgado hoy por vosotros a causa de la resurrección. Vean qué interesante el tema de por qué es prisionero Pablo entonces. Por hablar de la resurrección. ¿Y por qué? Porque una persona que realmente está convencido en la resurrección no tiene miedo. Entonces aquí lo llevan al cautiverio, a Cesarea,
y Félix ordena al centurión que custodia a Pablo que le permita cierta libertad y que los suyos le asistan. O sea que tenía ciertas benevolencias, ¿verdad? Porque este Félix estaba consciente de la inocencia de Pablo. Un poquito el tema de Pilatos, ¿verdad? Sí. Y esperaba dinero por su libertad. Pero Pablo pasó ahí el tema de la corrupción, ¿verdad? Pablo pasa ahí 2 años, al término del mandato de Félix, al término de su mandato, Félix entrega a Pablo a otro procurador, ¿verdad? Que es Porcius Festus, su sucesor. Y ahora Pablo ante Festus. Ahí ante él apela al César. Y entonces los judíos pidieron a Festus que llevara a Pablo a Jerusalén para hacerle juicio. Festus no lo acepta y ellos tuvieron que bajar a Cesarea. El procurador interroga a Pablo y el apóstol le pide comparecer ante el César. Y nos quedan 3 minutos. Y pasamos de la página 54 todavía estamos en la 54. Bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Ya se acabó? Sí, medito. ¿Ah? Has apelado al César irás. Bueno, entonces hasta aquí quedamos. Bueno, es eso. Es que nosotros tenemos todavía un pedacito que dice cautividad de Pablo en Cesarea, como estuvo ahí 2 años antes de Festus. ¿En qué página? En la misma 54, a la mitad. Ah, sí, pero eso fue lo que ya les dije. Pero ya tocamos. Sí. Eso ya lo tocamos. Y entonces aquí Pablo está ante Festus, que ahí lo apela a llevar al César. Y ahí nos quedamos entonces en la página 55, donde dice Pablo ante Agripa, que está ya en esta parte, solemne reunión, que ya estamos en Hechos 25. ¿Está bien? Entonces hay que ir leyendo esos capítulos de Hechos, ¿verdad? Sí, ahí se acaba Hechos, creo yo, en el capítulo, no sé si 28. Se acaba en Sí, yo el creo que es el 28, así es. Ok. En el 28. Y ¿cómo se llama? Hechos de los Apóstoles acaba de una manera que continúa con nosotros. O sea, no se cierra. Se queda como esas películas abiertas de que ustedes quedan al final. Algo así termina Hechos, como que nosotros tenemos que continuar con el trabajo. Ya no solo tenemos a Jesús como ejemplo, sino que ya tenemos a un testigo resucitado, y así, o sea, no es lo importante lo que le pasó a Pablo, lo importante es que nosotros descubramos al resucitado en nuestra propia historia, y entonces nos convirtamos ya no en apóstoles, sino en testigos. Ah, ok. Y colorín colorado. Ya se acabó. Pues gracias entonces, Betsaida. A la orden. Gusto a ver a todos. ¿Cuándo nos volvemos a ver? ¿Cuándo nos volvemos a ver? Bueno, pues de hoy en 8. El otro jueves, si Dios quiere. Lo que decía la canción, de hoy en 8, vida mía. Bueno, un besito a las 3 y sigan pidiendo mucho por Yolandita, la mamá de la Analu. Ok. Sí, claro. Se cuidan. Bye, bye. Bye. Bueno, adiós. Adiós. Adiós, señoras. En un rato paso al chat la grabación. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, Betsaida. Ok, que estén bien. Bye.